adheridos como la rama a Jesús. Si nosotros no estuviéramos arraigados en Jesús, moriríamos. El que nos da vida es Jesús. La iglesia nos conecta a Cristo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Así que todos tenemos un papel particular que desempeñar en el cuerpo. Usted fue salvo para la vida eterna. Usted fue salvo porque Jesús le perdonó, pero usted es salvo para desempeñar un papel particular en el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo le falta un miembro, amado hermano, todo el cuerpo sufre de manera terrible. Si usted se pellizca, si usted se golpea un dedo, si usted se lastima, las hermanas que acostumbran a cocinar y de repente con la cebolla se lleva un pedazo de dedo, duele. Y no solo le duele al dedo, le duele a todo el cuerpo. De la misma manera sucede en el cuerpo de Cristo. Esta conexión vital es en comunidad cristiana. También significa que no podemos sobrevivir espiritualmente aparte de la iglesia. Es decir, si alguien está pensando que puede sobrevivir solo en la vida cristiana sin necesidad de los demás, está equivocado, porque el organismo que se separa del cuerpo tiene la tendencia a morir tarde o temprano. Y la Biblia lo dice en Mateo capítulo 18, verso 20. ¿Cómo lo dice la Biblia? Lo dice de la siguiente manera: un miembro desconectado del cuerpo no puede sobrevivir. Donde hay 2 o 3 congregados, dice la Escritura, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús nos dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Por lo tanto, en esta reunión que nosotros tenemos, Jesús está en medio de nosotros. Aunque pareciera que estamos separados por la cuestión de la distancia a través de esta tecnología, estamos unidos. Pero en esta reunión, allí donde está usted, debe creer que Dios a través de su Espíritu está con nosotros. Jesús está aquí conmigo. Él está allí con usted, así como lo está su hijo, así como lo está su esposa, su hermano, o el mismo dispositivo de manera física. Dios está en medio de nosotros. Así que si queremos conocer, amados hermanos, a Cristo, tenemos que compartir con otros cristianos. No hay otra opción. Entonces, aquí el consejo de la palabra es que nos comprometamos a no ser un cristiano dominguero. El cristiano dominguero es el que solamente asiste cada 8 días o cada 15 días, o el que es de cada miércoles. Debemos ser cristianos en donde quiera que estemos, porque nuestro compromiso no es solamente ir al culto, sino vivir en comunidad la vida cristiana para conocernos como familia. Entonces, el primer paso, amados hermanos, es comprometernos con la iglesia. Este compromiso requiere acción y requiere seguimiento además. Okay. Acción y seguimiento. Ahora, ¿cómo nos podemos comprometer? ¿Cómo nos podemos comprometer o compartir en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos compartir? El cuerpo de Cristo, recuerde que es la iglesia. En la página 51 nos dice que la forma de compartir como familia es asistir a cultos y actividades. Hebreos, que es uno de los libros de la Biblia, una de las cartas de la palabra de Dios, y se dice que es anónimo porque no se sabe exactamente quién la escribió. Algunos le atribuyen al apóstol Pablo, pero la palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En el tiempo de los discípulos, la iglesia había crecido. Recuerde usted que en el libro de los Hechos nos dice la Biblia
que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. ¿En dónde? En el templo y en las casas. ¿En dónde? En el templo y en las casas. ¿Qué hacía la iglesia? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo creció la iglesia en el libro de los Hechos? Bueno, sucede que después de que Jesucristo es crucificado, resucita y es glorificado cuando se va al cielo, entonces en Hechos capítulo 1 viene el cumplimiento. En el verso 8 del capítulo 1 dice la Biblia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús se había ido, pero había prometido estar en espíritu con los discípulos y les da la indicación de que no salgan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre, es decir, él iba a enviar al Espíritu Santo. En Hechos 2 viene el cumplimiento de la promesa. Estaban reunidos 120 en el aposento alto, que era un lugar de reunión, donde ellos se congregaban y oraban. Y en esa de repente viene el Espíritu Santo, los llena de su poder, empiezan a hablar en otras lenguas, dice la Biblia, según el Espíritu les daba que hablase, y se asentó sobre cada uno de ellos en su cabeza de manera visible un fuego. Dice fuegos, lenguas repartidas como de fuego, y hablaron en otras lenguas. Bueno, sucede que después de esto, habían muchos extranjeros en esa fiesta y escuchaban a los cristianos que hablaban en otras lenguas hablar en el idioma de ellos. Esto es sorprendente lo que Dios hizo. El apóstol Pedro se levanta y predica su primer sermón de unos 15 minutos poderoso y se convirtieron más de 5,000 personas. Después se convirtieron 20,000 y así sucesivamente. Entonces, la reunión de la iglesia o los creyentes que se iban convirtiendo a Jesús eran tantas que la Biblia ya no menciona después de eso el número de discípulos, porque dice que se incrementaba de una manera tan sorprendente que luego la Biblia nos dice que se reunía mejor en las casas. ¿Por qué? Porque en las casas son grupos pequeños y ya la iglesia ya no se habla de una, dos, tres iglesias, sino se habla de la iglesia en las casas. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, cuando saludan en sus cartas, dice, y salúdame a la iglesia que está en tu casa. ¿Por qué? Porque eran muchos los discípulos. Así que, hermanos, el compromiso, asistir a cultos y actividades que tiene la iglesia. Tenemos hogares de bendición, tenemos cultos miércoles y domingos, tenemos reuniones, bueno, en la cuestión de líderes. Ustedes en este caso deben asistir a su hogar de bendición, asistir al discipulado como ahora y a los cultos. Es el compromiso básico en cuanto a reuniones y actividades. Pero también hagamos amigos cristianos. ¿Cómo va usted a hacerse de un amigo si no se congrega? ¿Cómo va usted a hacerse de un amigo en la iglesia si no asiste a los hogares de bendición? Necesitamos hacernos amigos porque los amigos en la fe nos van a ayudar a crecer en Cristo Jesús. ¿Quién le va a ayudar a resolver sus problemas? ¿Quién le va a aconsejar en medio de una crisis? ¿Quién le puede orientar de acuerdo a la palabra de Dios en sus problemas? Un amigo que comparta la misma fe. Los amigos del trabajo tienen buenos consejos, también nos pueden ayudar, pero ellos no tienen la misma fe y el mismo fundamento en Cristo Jesús que un amigo cristiano. Hágase amigos de la iglesia. Pero también les invitamos a servir siempre de alguna forma. ¿Cómo? En el proceso de nuestro servicio, es decir, de poner a nuestra disposición nuestros talentos y nuestros dones para el Señor, vamos a ir descubriendo la capacidad que Dios nos ha dado. Cuando usted se entregó a Jesús, la Biblia dice que Él nos dio dones y talentos. Los talentos vienen de manera natural, son adquiridos o son aprendidos, pero también los da Dios. Y los dones solamente los tienen aquellos que han recibido a Cristo en su corazón
y dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien los reparte y los da como Él quiere. Y estos dones son para que usted pueda desarrollar un servicio en la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo o de la familia de creyentes en Cristo Jesús. Así que en las escuelas le vamos a ayudar a poder ir descubriendo estos dones, pero también usted puede ayudar a acelerar esto sirviendo, poniéndose a disposición de la iglesia. Busque también oportunidades para ayudar a los demás en lo que esté de su capacidad. Quizás no tenga la posibilidad económica para ayudar a otros, pero puede hacerlo de manera física. Puede ayudar a las personas en alguna necesidad que usted considere. Dios se lo va a pagar. Dice la Biblia que quien ayuda al pobre le ayuda directamente a Dios. Y bueno, ¿de qué otra forma podemos compartir en el cuerpo de Cristo? Por ejemplo, arreglando sillas antes de una clase o acomodando sillas al iniciar un culto, ayudar al anfitrión en el lugar de bendición a arreglar su casa, a dejar limpia su casa. De esa manera servimos, ayudar a cuidar niños durante los cultos. En los cultos se atienden a los niños, el equipo de recepción, el equipo de ballet parking, que usted ve a los hermanos cuando usted está llegando y están estacionando los autos, usted puede presentarse como voluntario y eso es ayudar y servir en la iglesia. Saludar a una persona nueva. Si usted ve a una persona nueva en la iglesia, el cual no conoce, vaya y salúdelo. No espere que ellos vengan a saludarle. Dígale, qué gusto nos da que esté en la casa, en la familia del Señor. Es el mejor lugar y bienvenido. Y le da su abrazo o su saludo y la persona se sentirá bien porque se sentirá en familia. Recoger papeles después del servicio o las basuritas que estén alrededor en el auditorio, todo eso lo podemos hacer como una familia de Dios. Y bueno, dar a la obra con nuestras responsabilidades cristianas, nuestros diezmos y ofrendas. Esto es de acuerdo a lo que hemos creído y de acuerdo a lo que se nos ha enseñado por convicción de la palabra de Dios, nosotros que también aportemos para bendecir a la iglesia. Muy bien. Entonces, amados hermanos, son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer para poder integrarnos y empezar nuestras actividades en la iglesia. Pero dentro de la iglesia hay ordenanzas sagradas. Estas ordenanzas en la página 51 de su manual son el bautismo y la Santa Cena, que son recuerdos palpables de la salvación. Es decir, son recuerdos que el Señor nos manda que nosotros los pongamos en práctica para que recordemos nuestra salvación y recordemos también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son actos proféticos declarando realidades espirituales, es decir, son actos que la iglesia practica proféticamente declarando algún evento futuro de la palabra de Dios de la cual nosotros tenemos esperanza. Así que Dios sabe, amados hermanos, que como seres humanos fácilmente olvidamos las realidades espirituales. Nos ahoga la ocupación laboral, los compromisos personales, los compromisos familiares, múltiples de actividades y se nos olvidan y eso es natural. Por esto, el Señor ha instituido actos proféticos que dramatizan la realidad de nuestra salvación. Y estos son el bautismo y la Santa Cena. Hablemos del bautismo. El bautismo en agua. El bautismo en agua, como habíamos hablado en la clase anterior, nos identifica como seguidores de Jesús. Si usted observa en la página 52 de su manual, después de recibir a Cristo, el bautismo es la forma principal en la que nosotros, como hijos de Dios, nos identificamos como una nueva criatura, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesús. Y esto es una declaración pública de nuestra fe y de nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué nos bautizamos?
Bueno, nos bautizamos como una declaración pública de nuestra fe, porque recuerde que Jesús murió públicamente por nuestros pecados. Él fue azotado, él fue ofendido, él fue abofeteado, él fue pues prácticamente desnudado o despojado de todas sus vestiduras, y él así murió por amor a nosotros, fue humillado. Entonces nosotros, por eso públicamente también hacemos nuestro testimonio de fe acerca de Jesucristo. Y el bautismo es una declaración pública de nuestra identidad con Él. Es como la circuncisión para los judíos. En la ley, para los judíos, para que ellos puedan ser parte del pueblo de Dios, la señal que Dios le pidió es la circuncisión, que es como prácticamente cortar una parte de, el prepucio del el pene del hombre, y de esa manera entonces ellos estaban entrando en el pacto como familia de Dios. Quien no se hacía la incircuncisión o la circuncisión, entonces no podía ser parte del pueblo de Dios. Y el bautismo para nosotros es una señal de que ahora somos hijos de Dios. Y los, esta circuncisión, bueno, los distingue de todas las naciones. Ahora, el bautismo nos recuerda de nuestro compromiso con Cristo. El bautismo, hermano, no se olvida. Acuérdense que hablábamos la semana pasada que el bautismo debe ser bíblico, auténtico y verdadero. Es posible que usted haya sido bautizado de niño. Es posible que usted haya sido bautizado en alguna fórmula bautismal aplicando Mateo capítulo 28, verso 19, tal y cual está en la escritura. Sin embargo, en esa escritura debe haber una interpretación correcta del nombre. Entonces, hay quienes fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sin invocar ningún nombre. Entonces, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Y el bautismo debe cumplir con los criterios de ser auténtico, ser bíblico y ser verdadero. Y veíamos esas grandes diferencias en la clase anterior. Auténtico porque debe simbolizar, de acuerdo a Romanos, sepultura, muerte y resurrección. Debe ser por inmersión. Debe ser bíblico porque debe estar fundamentado de acuerdo a lo que enseñan las sagradas escrituras en el nombre de Jesucristo. Debe ser verdadero porque debe invocarse el único nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de nuestro Dios? No es Padre, ni es Hijo, ni Espíritu Santo, porque estos son títulos de Dios, al igual que en Isaías 9 se mencionan títulos de Dios o de la divinidad, ¿se acuerda? Entonces, ¿cuál es el nombre de este Dios? Dice, para que eh, se bauticen en el nombre de Padre, de Hijo y Espíritu Santo, que son títulos y que son las manifestaciones también de Dios. Bueno, la Biblia nos dice que todo se centra en Jesucristo, porque Él es Dios. Entonces, el bautismo no debe olvidarse como ceremonia y anillo de bodas, por ejemplo. La ceremonia y anillo de bodas marca a una persona formalmente como casada. Es un compromiso público, testificado por los demás para que no se pueda olvidar o negar. ¿Por qué carga el esposo un anillo? O cuando ustedes se casaron antes de venir a Cristo, bueno, algunos poseen un anillo. ¿Por qué? Bueno, porque eso es testimonio, identidad de que tiene un compromiso. Esa persona tiene un compromiso, ya es casada. De la misma manera, el acto del bautismo público nos ayuda a recordar que no somos personas normales, estamos comprometidos con Cristo, que ya hay un compromiso con Dios. Cuando somos tentados a vivir conforme a nuestra vida anterior, solo hay que recordar nuestro bautismo, que le pertenecemos a Dios. Entonces,
El bautismo también representa la muerte a nuestra vida anterior. Es un entierro del viejo yo. Acuérdese que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. Le voy a pedir a uno de ustedes que esté allí, no sé si la hermana Yesenia está allí, la hermana Yesenia y Juan, pudieran ayudarnos a leer Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. Está en su manual en el capítulo, en la página 52, allí está, ese texto es el que está ahí escrito. Si nos ayudan. Amén, hermano. Amén. Es el mismo texto que está ahí en el manual, hermana, no se preocupe. Pero ¿cuál es? Ya lo localizó, dice, ¿qué pues diremos? En la página 52. Amén, hermano. Ya, ok. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, Romanos. muchas gracias. Entonces, el bautismo representa la muerte a nuestra vida anterior, al pecado, a la carne, al mundo y a los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros salimos del agua, ahora somos una nueva criatura. Por eso es importante que nosotros nos bauticemos en Cristo Jesús. Y el bautismo representa además el entierro del viejo yo. En cierta forma, el bautismo es un entierro. Tenemos que sepultar al viejo hombre, a la vieja mujer, que es conformado de acuerdo a los deseos de la carne, porque es la que está en pecado. Y ahora, cuando nacemos a través del bautismo, dice la Biblia que entonces nos convertimos en nuevas criaturas, así que simbólicamente morimos con Cristo, dice la Biblia, que se entierra el viejo yo a semejanza en la cruz de Cristo y somos levantados en una nueva persona en Cristo Jesús. En este acto se dramatiza qué cosa, la muerte y la resurrección de Cristo, la cual nos identifica con él. Cuando el enemigo, el acusador, amados hermanos, te condena y te dice, este pecador merece la muerte. Tú puedes decir, me bauticé, este acto recuerda siempre que por fe morí con Cristo, resucité con Cristo y ahora estoy en vida nueva. Así que, ¿por qué practicamos el bautismo entonces? Por inmersión. Acuérdense que ustedes fueron bautizados, fueron sumergidos en el agua. Bueno, primero porque es un símbolo de entierro. Representa, acuérdense que dijimos sepultura, muerte, sepultura y resurrección. ¿Y qué más? Porque la palabra bautizo significa sumergirse, empaparse o saturarse, estar totalmente empapado. Simboliza una entrega total con Jesús. Representa también limpieza total de nuestros pecados en Cristo Jesús y hay comparaciones bíblicas. Por ejemplo, el arca de Noé pasó por las aguas del diluvio y entonces nosotros tenemos que pasar por las aguas para vivir en una vida nueva. El pueblo de Israel, para salir de su esclavitud de Egipto, también pasó por las aguas.
Entonces ellos obtuvieron libertad para salir de la esclavitud de Egipto y nosotros para salir de la esclavitud del pecado también pasamos por las aguas. Así que hermano, la pregunta, ¿es necesario bautizarme si ya me bauticé cuando niño? Sí, porque el bautismo es para el perdón de nuestros pecados, es para salvación, es para vida eterna. El bautismo es para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Un niño realmente no tiene pecado, Jesús lo dijo. Jesús mismo fue bautizado de adulto, fue presentado al templo de niño, pero un niño no tiene pecado alguno. Entonces, cuando un niño es bautizado, realmente él es inocente. El bautismo es para los pecadores. La Biblia dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le dice, Él es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo la verdad os bautizo para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de atar la correa de sus sandalias, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amados hermanos, Jesús también dijo que el reino de los cielos le pertenece a los niños. Cuando los discípulos estaban alejando a los pequeños, Jesús les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño es inocente, claro. Un niño por naturaleza trae la consecuencia del pecado por desobediencia de Adán y Eva, la naturaleza pecaminosa humana. Pero un niño no es capaz de pecar. Un niño cuando actúa mal, un niño cuando dice alguna grosería, es porque él la escuchó y la aprendió y la repite, pero él no tiene razón, no identifica entre el bien y el mal. Cuando llega a la edad de adolescente, entonces ya empieza a identificar en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y empieza a tener conciencia del pecado. Por eso, si es necesario que cuando uno es bautizado de niño sea bautizado en el bautismo bíblico, auténtico y verdadero. El bautismo de un niño no aplica a la escritura con la característica de ser un bautismo bíblico, un bautismo auténtico y un bautismo verdadero. Ahora, una persona se tiene que bautizar para ser salva. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así lo dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Pero también, acuérdense que leímos la cita bíblica de Romanos que leyó la hermana hace un momento, dice la Biblia, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin, dice la Biblia, de que como Cristo resucitó de los muertos, así también andemos en vida nueva. Y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, escuchen, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así que, hermanos, a través del bautismo, nosotros tenemos que dejar morir el pecado. Y entonces resucitamos para vida nueva. Pasa lo siguiente, que solamente acuérdese que la salvación es por gracia. Dice la Biblia que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. El requisito de la Biblia es ser bautizados para ser salvos. Pero también cuando se habla de la gracia, hermano, nos da en automático el pase al cielo, pero no se confunda. ¿Cuándo podemos aplicar la gracia de Dios sin el bautismo? Bueno, si la Biblia nos dice que la fe no es por obras, sino que la salvación, perdón, no es por obras, que la salvación es gratuita, es por gracia.
¿Cuándo se aplica? Bueno, sencillo. Usted se acuerda del hombre, de los dos ladrones que murieron junto a Jesucristo crucificados. Uno de ellos le dijo a Jesús, bueno, si tú eres el Cristo, si tú eres Dios, si tú eres el Rey y el Mesías, ¿por qué no te salvas a ti mismo y aprovecha y sálvanos a nosotros? Y se burlaba de él. Ese es el pecador que aún estando en la condición del pecador no quiere reconocer a Jesús. Pero está la condición del otro hombre, también ladrón, pecador, que reconoce su condición, reconoce su pecado, pero en su último momento, en su última oportunidad, en su último aliento de vida, sin haber estado en una iglesia, él se acuerda y tiene la oportunidad de arrepentirse, entonces dice, ten misericordia de él, y le dice a Jesús, aunque no nos salve, aunque no podamos hacer nada, porque tú siendo justo, tú siendo inocente, estás muriendo por nosotros, yo te pido que cuando llegues a tu reino, te acuerdes de mí. Y entonces la respuesta de Jesús para este hombre que reconoció a Jesús fue, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esto es, amados hermanos, que la gracia de Dios es aplicable por la misma justicia de Dios. Yo no puedo aplicarla como hombre, no la puede aplicar ningún sacerdote, ningún papa, solamente el mismo gobierno de la justicia de Dios puede aplicarse. Esto es que tampoco es recomendable para las personas esperar hasta el último lecho de la muerte para decir, bueno, ahí me arrepiento y entonces ya Dios me va a perdonar. No siempre aplica, porque para que haya un perdón de Dios debe haber arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento debe haber un reconocimiento total de que Jesucristo es el Salvador. Y si el hombre, teniendo la oportunidad ahora en este tiempo de la gracia de Dios, del regalo de la salvación, no reconoció a Jesús y planea para el tiempo de su muerte, no hay seguridad de salvación. Y ahí es donde solamente la justicia y la misericordia de Dios puede obrar y es quien determina si hay o no salvación para esas personas. Pero de acuerdo a la Biblia, es en el bautismo donde nosotros marcamos la diferencia de nuestra resurrección en Cristo Jesús. El que no se bautiza muere en sus delitos y pecados, de acuerdo a la Biblia. Así que esto es en cuanto al bautismo, pero también está la otra parte que es la Santa Cena. Yo quiero pedirle a alguno de ustedes que tenga su Biblia a la mano, que busque en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Alguno que lo tenga ya a la mano en su Biblia y que nos apoye leyéndolo. De todas maneras, voy a dejar de compartir y voy a compartirles la lectura de la palabra. Aquí está. Amén, hermano. Ok, adelante, Juan Carlos. No, Benjamín. Ah, perdón, Benjamín. Corintios, 1 Corintios 11, 23. 23 hasta el 26. Ahí le leo. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y hablando dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, todo también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Amén. Muchas gracias, hermano. Si ustedes observan allí, amados hermanos, lo que dice la Biblia, la Santa Cena es un memorial.
¿Por qué es un memorial la Santa Cena? Bueno, permítame aquí. Es un memorial de la muerte de Jesús. Dios sabe que somos olvidadizos y que necesitamos recordar de manera regular algunos eventos de la Escritura. Yo les hablaba del aniversario y un anillo. Nos recuerdan los votos matrimoniales. Por ejemplo, las fiestas y los feriados nos recuerdan de eventos históricos en una nación. Por eso están las efemérides y los días ya calendarizados. Y las fotos y los recuerdos nos traen a la mente momentos y personas especiales. De la misma manera, el Señor instituyó la Santa Cena como un memorial de la muerte de Jesús y la indicación de acuerdo a la palabra de Dios que se convierte en una doctrina que la debe practicar la iglesia, es practicar la Santa Cena las veces que sean necesario, porque esto nos hace recordar primero que comiendo el pan nos recuerda el cuerpo de Cristo que por nosotros fue crucificado. Cuando tomamos de la copa el vino sin fermentar, nos recuerda la sangre de Cristo que por nosotros fue derramada. Entonces Jesús dijo, esto practíquenlo para que ustedes se recuerden que yo morí, que yo di mi sangre, que yo morí por sus pecados, y esto les va a recordar que yo voy a venir por ustedes. Entonces, para que a nosotros no se nos olvide que nosotros somos salvos por gracia, por la muerte y resurrección de Cristo, y porque Él derramó de su sangre por nosotros, vamos a practicar la Santa Cena hasta que Él venga. Y recuerde que en uno de los puntos doctrinales hablábamos de que debemos estar preparados siempre porque debemos participar de la Santa Cena de manera digna, no de manera indigna. Y quien participa de manera indigna de la Santa Cena acarrea condenación para sí mismo. Así que con Dios, hermanos, no se juega. A ver, ¿dónde estoy? Ok, sí. Nos recuerda del sacrificio de Jesús. La salvación es más importante que todo. Por eso Jesús instituyó la Santa Cena como un recordatorio espiritual, una ceremonia regular para recordarnos de su muerte en la cruz. No creemos que el pan se cambia para ser carne humana, pero sí representa lo que es el cuerpo de Cristo. Es un acto sagrado y profético infundido por la presencia del Espíritu Santo. Además, la Santa Cena, amados hermanos, reemplaza la Pascua de los judíos. Jesús es el Cordero sacrificado. Recuerde usted que la Pascua les recordaba a los judíos de su salvación de Egipto. Lea usted en Génesis, cuando Dios decide sacar al pueblo hebreo de Egipto, de la esclavitud egipcia, él de manera profética estaba simbolizando la muerte de Cristo. Y les dijo en la noche, una noche antes de salir, les dijo, mientras pasa el ángel de la muerte y visita a todos los primogénitos de Egipto y les da muerte, el pueblo de Dios se hará de un cordero, lo sacrificará, derramará su sangre y lo va a poner a asar. Y una vez que lo ponga a asar, van a comer su carne. Y les da las especificaciones pues detalladas. En la noche que Dios les salvó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, Él designó que se matara un cordero en cada casa. La familia puso la sangre sobre el dintel de la casa y se sentó para comer el cordero. Había que poner una señal, la señal de la sangre de Cristo en esa casa o la sangre de Cristo. ¿Y qué más? Si pueden silenciar sus micrófonos. En la noche, el ángel de la muerte pasó por todo Egipto matando a cada primogénito de cada casa que no fuera marcada con la sangre del cordero. Entonces, amados hermanos, salieron todos los israelitas de Egipto en aquella noche escapando a través del Mar Rojo. Para recordar esa salvación,
tan grande, el Señor designó que se comiera la cena pascual cada año en memoria de lo que Dios hizo para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando Jesús estaba en su ministerio y estaba a punto ya de ser crucificado, a él le tocó junto con sus discípulos celebrar la Pascua, la cena pascual. Y entonces él da el significado del cumplimiento profético. Cuando él reparte el pan con sus discípulos, les dice a todos: comed esto en memoria de mí, porque este es mi cuerpo, el cual va a ser crucificado. Y tomad y bebed de esta copa, la cual será mi sangre, que también será derramada. Y practiquen esto todas las veces, para que recuerden que lo que yo les digo es para memoria de que yo vengo por ustedes. Ahí se estaba cumpliendo el mismo Cordero de Dios que iba a ser crucificado, el cual es Jesús, y el cual había sido profetizado desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, tenía su cumplimiento. Así que desde este momento en adelante, la Santa Cena, amados hermanos, reemplazó la Pascua para nosotros como cristianos en memoria de la crucifixión de Jesucristo. Así que, amados hermanos, vamos avanzando. La Santa Cena es una reafirmación de nuestra fe en Jesús. Cuando tomamos de la Santa Cena, afirmamos de nuevo que su muerte nos salvó. Celebrar la Santa Cena es como renovar los votos matrimoniales. Por eso debe usted prepararse siempre, vivir en santidad, vivir una vida agradable a Dios, para cuando se practique la Santa Cena, usted se prepare para participar de ella. Si usted no participa de ella, entonces acarrea condenación, pero también si participa de ella de manera indigna en pecado, también acarrea condenación. ¿Qué es sano? Prepararse. Y si usted considera que no está viviendo una vida recta, pídale perdón a Dios, póngase a cuentas con Dios para que pueda participar de la Santa Cena. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de la Santa Cena? La Santa Cena es sagrada y se debe tomar con reverencia. No es un pan para llenarse, no es una copa para embriagarse, porque no es un vino fermentado. Es un evento sagrado que debe tener mucha reverencia y mucho respeto, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, el cual nos trae a memoria que nosotros, hermanos, estamos esperando a Jesús. Pablo escribe estas palabras para advertir a los corintios, quienes menospreciaban la Santa Cena. En Primera de Corintios, continuando con la lectura que el hermano dejó, a partir del verso 27 voy a permitirme leerlo, dice la Biblia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que el consejo del apóstol es examinarnos, ponernos a cuentas con Dios, prepararnos para beber de manera digna y participar de manera digna de la Santa Cena. Así que, hermanos, debemos confesar siempre nuestros pecados al Señor antes de participar. No tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que ser muy sinceros con Dios. Amén. Así que, gloria a Dios. Muy bien, ya vamos concluyendo, hermano. ¿Qué manera tenemos para participar? Maneras específicas de participar en la Iglesia Apostólica Renovada. Bueno, como iglesia, como familia de Dios, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. El culto es la fiesta familiar para la iglesia, para nosotros como hijos de Dios.
Entonces, juntos adoramos al Señor, escuchamos la palabra de Dios, damos nuestros diezmos y ofrendas, oramos juntos. En una forma misteriosa, el Señor Jesús es presente, se hace presente en los cultos a través de su Espíritu Santo. Y como se explica, hermanos, hay comunión. Dios nos pide que vivamos en comunión, en unidad y en hermandad. ¿Cuáles son los horarios de cultos? Bueno, cada semana en el grupo general de la iglesia en el cual ustedes deben estar integrados, se comparte una imagen semana con semana de las actividades de la iglesia. Las actividades puntuales ya programadas son cultos de miércoles a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y nuestros hogares de bendición que van a reactivarse a partir de la próxima semana los días jueves para orar nada más. Y a partir de febrero van a volver a su agenda normal en reuniones de los días sábados. Y son reuniones básicas en las que usted debe participar. Cultos, hogares de bendición y ¿qué más le decía yo? Ya hasta se me fue el hilo. Bueno, cultos, hogares de bendición y su discipulado. Los que ya son bautizados de tiempo atrás o que ya conocen el nivel de la iglesia y están sirviendo en un ministerio, bueno, ellos deben también estar comprometidos en su ministerio. Preguntas como, ¿por qué se canta y se levantan las manos y se danza en la iglesia? Bueno, creemos que es importante expresarnos de manera libre en la alabanza y adoración de Dios. Los salmos indican que los israelitas usaban instrumentos, cantaban, danzaban y clamaban en su adoración. Nosotros adoramos a un Dios vivo, no adoramos a un Dios muerto. Y Dios reclama adoración. La adoración es un estilo de vida. La adoración no tiene que ver con el ritmo de la canción o con el ritmo de la alabanza o con los instrumentos. La adoración tiene que ver con un estilo de vida. Usted adora en casa, adora con lo que hace. Dice ella que todo lo que hagáis, hacelo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La adoración es eso, es tener cerca a Dios y la adoración es para agradar a Dios. La música no se trata para agradarnos a nosotros, si me gusta a mí o no me gusta, sino para alabar a nuestro Dios. Así que levante sus manos para alabar al Señor, use sus manos para aplaudir, goces en la presencia de Dios, diga un amén, un aleluya, porque eso es estar en un espíritu de adoración. Pero si su estilo de vida de adoración es estar en silencio, en reverencia, también es válido, porque importa la posición del corazón y no la posición del cuerpo. Así que otra pregunta, ¿por qué se llora y a veces se cae durante el tiempo de oración? Bueno, creemos que el Espíritu Santo se mueve en una forma especial durante el tiempo de adoración. El Espíritu es como el viento y se manifiesta en formas diferentes para cada persona. Algunos lloran cuando sienten el Espíritu, otros pierden fuerzas y se caen, y algunos se quedan quietos y tranquilos. Para cada uno es diferente. Lo importante es permitir libertad para que todos tengan un encuentro personal con Cristo durante los cultos. Les aclaro, de acuerdo al apóstol Pablo, el cristiano cuando recibe al Espíritu Santo y es ungido en el fuego y el poder de Dios, en ningún momento el Espíritu Santo nos hace perder la conciencia y el sentido de nuestro alrededor. Cuando Satanás se apodera de una persona que no es cristiana y a lo que nosotros llamamos como ser poseído o endemoniado, ahí sí el espíritu inmundo lo que hace es que toma control del cuerpo y la persona pierde total sentido porque hay una posesión. Cuando el Espíritu Santo nos toma, el Espíritu Santo no nos controla, nos dirige. El Espíritu Santo está en nuestra vida, pero Él jamás nos hace perder el sentido de nuestro alrededor. Quien está en unción del Espíritu Santo siempre estará consciente de lo que pasa a su alrededor, siempre estará atento a lo que sucede a su alrededor y nunca jamás perderá la conciencia. Esa es la gran diferencia. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando ores, ora en el Espíritu y ora en el entendimiento. Esto es,
que conectado nuestra mente con nuestro espíritu, sabremos orar a Dios. Así que nosotros podemos controlarnos cuando estamos recibiendo del Espíritu Santo, y habrán otras recomendaciones que en el proceso del discipulado le vamos a ir dando con respecto a nuestra forma de actuar cuando hablamos en lengua o cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo recomienda que en la iglesia no se hable en lenguas a menos que haya un intérprete. Claro, podemos hablar en lenguas, no es que lo prohíba, podemos hablar en lenguas, pero siempre debemos ser dirigidos y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Hay personas que actúan dentro de la iglesia como que pierden el control, como que no saben de nada del exterior. No, debemos aprender a dominarnos, a tener dominio propio, porque el apóstol Pablo decía que a menos que haya un intérprete, entonces dejemos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Esto es, hermanos, porque hay amigos, porque hay personas que visitan la iglesia y ellos no entienden nada del bautismo del Espíritu Santo, no entienden nada de hablar en lenguas, y ellos, en lugar de tener una experiencia agradable con la iglesia en su primer día, pueden salir frustrados, espantados, asustados, cuando la iglesia debe ser educada y formada en estos moveres del Espíritu Santo. Así que, hermanos, eh, por eso debemos entender que hay expresiones carnales y no espirituales. Esas expresiones carnales y no espirituales es una mezcla entre lo espiritual y lo humano y lo carnal. A veces se toman decisiones correctas o incorrectas. Yo recuerdo que en una ocasión me tuve que acercar a un hermano de la iglesia, porque, hermanos, con mucho respeto lo digo, se pegaba una alocada en los cultos. Empezaba a girarse, a tambalearse, a hacer un ruido extraño. Y algo que a mí me enojó en una ocasión que lo vi es que, estando al frente en el altar, empezó a escupir. Pero no es que estaba siendo liberado. Yo dije, bueno, a lo mejor está siendo liberado, y la liberación sucede. A veces la persona puede devolver o puede de repente hacer algo, pero yo sé que es Dios que está actuando. Vienen los hermanos ujieres o recepcionistas y limpian el espacio y ya. Pero noté que eso era ya una costumbre, y le empezaba una temblorina y un descontrol, y uno quería, los hermanos veía yo que se acercaban a decirle algo y él no, como que no escuchaba. Entonces yo me acerqué una vez y le había oído y le dije, hermano, por favor, contrólese, ore de rodillas y tranquilícese. Y hablé con él y le expliqué la forma como Dios actúa, y le dije que no es correcto que él obre de esa manera. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ven ya actitudes humanas combinadas con lo espiritual. La persona suele confundirse y hacer actos que no corresponden a manifestaciones del Espíritu Santo, y eso daña y confunde a las demás personas, porque el apóstol Pablo le dijo que oremos en el entendimiento a través del Espíritu Santo. Quien no entiende estas cosas, bueno, necesita ir creciendo de manera natural. Por eso es importante que nosotros vayamos aprendiendo en los discipulados cómo obra el Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo, y no es que nos controle, no es que nos posea y que perdamos control. No, siempre el Espíritu Santo, por ser Dios y como es Dios, respeta la parte humana, respeta lo que nosotros somos, y jamás Él actúa sin tomar en condición nuestro entendimiento y comprensión humana. Amén. Y bueno, hermanos, finalmente, ya páginas 55 y 56 es hablar del proceso de discipulado de la iglesia. La Dirección de Formación Cristiana es pues prácticamente el instituto académico que tiene el compromiso de llevarles a ustedes en un proceso de formación espiritual. Lo básico de la vida cristiana es que una vez que nosotros nos bauticemos o no nos bauticemos, o estemos en amistad con la iglesia y queremos conocer más de Dios, estudiemos nuestros discipulados de la A a la Z, es decir, discipulado 1,
es este, fundamento de doctrina de los apóstoles. Terminando viene otro discipulado que es vasos de honra, creciendo en la santidad, para hablar todo con respecto a cómo crecer y mejorar nuestra vida espiritual para agradar a Dios. Es cómo actuar en nuestras acciones. El discipulado 3 es una entrega total, una mentalidad del reino. ¿Cómo voy a comprender el reino de Dios? ¿Cómo voy a comprender a la iglesia? ¿Cómo voy a comprender el reino de Dios y la parte laboral, el reino de Dios y la parte académica? Y todo basado en la escritura. Y el último discipulado es unción para servir, ministrando en los dones y frutos del Espíritu Santo. Descubrirás los dones que Dios te dio, los pondrás manos a la obra y entonces podrás conocer la forma como Dios te ha llamado. Esto es básico, pero después de esto no se termina allí. No quiere decir que ya aprendí todo. No, la vida cristiana se trata de seguir estudiando la Biblia. Dios te puede llamar a liderazgo, Dios te puede llamar a algún otro ministerio y seguirás formándote. Vienen escuelas especializadas de teología, de escatología, de introducción a la Biblia, de guerra espiritual, vienen estudios de consejos premaritales, ministerio juvenil, vienen institutos, es decir, mientras más conozcamos, más nos perfeccionamos en el conocimiento, en la enseñanza y en la predicación de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo deseo de todo corazón que el Espíritu Santo les ayude, les instruya, les guíe y que podamos juntos crecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué actividades quedan? Bueno, completar los cuestionarios de cada lección. Ya estamos en la lección 4, vamos a avanzar con la lección 5, ahorita no, la siguiente semana, pero queremos que ya en su manual, al término de cada lección hay un cuestionario, vayan completándolo, porque a partir de la próxima semana les voy a pedir que me lo manden ya completado, ya con sus respuestas para que yo pueda calificarles esos cuestionarios. La próxima semana ya vienen lecciones preciosas, también hermosas, con respecto a lo que es Dios. Y aquí sí me gustaría que algunos de ustedes me ayudaran a exponer algunas partes importantes. Entonces yo le voy a mandar, ahora sí lo voy a hacer, en esta pues estaba yo esperando espacio, que algunos de ustedes me ayuden para presentar exposición, para platicar la clase y yo voy a ir haciendo observaciones, indicaciones y cerrando bien, corrigiendo y mejorando aquellas cosas que necesiten mejorarse en la explicación. Así que si alguien de manera voluntaria quisiera exponer en la clase, díganme en el grupo y yo les hago llegar de qué parte a qué parte. Y si no, yo les mando un mensajito y les voy a decir de qué tema nos va a ayudar. Van a ser temas muy cortos porque yo también sé que están adentrándose en los primeros estudios de la palabra de Dios. Así que, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludar a mi amigo Jorge Luis Vicencio, maestro de la Universidad Tecnológica. Me da mucho gusto saludarlo y ver que también tiene mucho interés en crecer en la palabra de Dios. Y a todos y a cada uno de ustedes, amados hermanos, por su compromiso, por su amor, y juntos crecemos en el conocimiento de la palabra. Vamos a orar para darle gracias a Dios y después de la oración no se desconecte porque paso la lista así de manera rápida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, por mis hermanos, por mis hermanas. Permite que crezcamos en tu palabra, que la obedezcamos. Y Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, encarne en sus vidas. Dales el poder para obedecerla, para reflexionarla. Y Señor, para que podamos ser testimonios vivos de que somos tus hijos. Ayuda a aquel que tiene alguna necesidad, aquel que está pasando algún problema, Señor, tú ayúdalo, interven en él. Si hay algún enfermo, yo te pido que también sanes a toda persona que se encuentre dolida físicamente. Y Señor, cubre sus vidas, sus familias, sus hijos. Llénalos de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, déjenme pasar la lista. Y ahorita, aquí está. Bueno, me voy a ir en el orden que aparece aquí. Muy bien, aquí está. Está la hermana, a ver, no veo el nombre aquí de la hermana. A ver, permítame. No veo el nombre aquí de la hermana. Voy a dejar de compartir. Espérenme. Ahí está. Bueno, David Leiva, ¿estuvo completo en la plática? No, Ok. La mitad, ¿verdad, David? sí. Ok, está bien. Algunos muchachos, así como David, creo que ya regresaron a clases y entonces qué bueno que se conecten después de su compromiso con la escuela. Entonces, deje ver dónde está aquí Kevin. Aquí está. Muy bien, muy bien. Ya está aquí José Ramiro Ramírez. Aquí está. Amén, hermano. Muy bien. Emanuel Ignacio. Ok, Manuel Ignacio López. Nuestro hermano Emanuel Ventura y la hermana Gaby, ¿verdad? ¿Me confirman? Amén. Amén, perfecto. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hermana Gaby, perfecto. Manuel. Flor de Liz López. Flor de Liz Amén. López. Muy bien. Gracias. Hermana Gaby Alejandro. Hugo y Carmita. Amén. Carmita López y nuestro hermano. No encuentro a nuestro hermano Hugo. ¿Por qué? Benjamín. ¿Tiene algún otro nombre, hermano Hugo? Víctor Hugo. Ah, siempre me pasa. Es Víctor Hugo. Aquí está. López Sí. Méndez. Ya está. Muy Sí, bien. hermano. Gracias. Ok. Nuestra hermana Joana. Amén. Ok. Aquí está nuestra hermana Joana. Muy bien. Jorge Luis Vicencio. Perfecto. Juan Carlos Gómez Cupil. Amén, amén. Juan Carlos Gómez Cupil. A ver, Juan Carlos. Juan José. Juan Carlos, ¿es tu primera clase? Así es, hermano, así es. Ah, muy bien. Entonces, perfecto. ¿Tienes mi número, Juan Carlos, para que me mandes un WhatsApp y yo pueda No, pero, anotar tu nombre completo y aprovechando tu número? ok, le digo a mi pastor y ya le comento. Se lo Ándale. pido Bueno, a es él. 9931-6005-98. Ahí te lo dejo en el chat. Ok, Me hermano, mandas está un bien. WhatsApp y ya te doy de alta para ponerte tu primera asistencia. Amén, amén, así es. Muy bien, gusto saludarte. Igual, gracias. Juan Carlos, muy bien. Jorge Luis, José Ramiro Ramírez. Amén, hermano. Ok, ya, bueno, ya te había yo pasado, ¿verdad, José? Juan Carlos Gómez, Saraí de Jesús. Muy bien. Saraí de Jesús. Yesenia y Juan José Gómez. Yesenia. Amén, hermano. Muy bien. Y Juan José, ¿verdad? Amén, hermano. Ok, perfecto. Pues son todos los que tengo en lista, hermanos. No sé si algunos de los que estén conectados no le haya yo pasado asistencia. Benjamín Amén, León. hermano. Todos, ¿verdad? Amén. Ah, Amén. La hermana Elizabeth Elizabeth, sí, Elizabeth, es cierto. Hernández. Ya es que como dice Juan Ordóñez, sí es cierto. Elizabeth. Amén, hermano.
A mí Amén. tampoco me pasaron. Ok, entonces Elizabeth Hernández, ¿verdad? Sí, amén, hermano. ¿Y quién más dice que no le pasé lista? Amén a Benjamín León. A mí. ¿A quién, hermano? Soy la hermana Felicidad. Benjamín León Pereira. A Benjamín León Pereira. Muy bien. ¿Y alguien más? Sí, yo. Suri. Sí. Ah, ok, Suri. Perfecto, ya están. Ya están todos. Les agradezco mucho, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y no sé ok. Gracias a todos. Si el maestro Jorge Luis se queda conectado y platicamos un rato. Los demás hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga y